Bien, buenas noches, estimados alumnos de la unidad de posgrado de Derecho, curso de Filosofía del Derecho. Bien, vamos a continuar en estas clases de monitoreo y ayuda virtual a las clases teóricas a través del sistema Meet por el problema de la pandemia que venimos sufriendo y completando la sesión correspondiente al tema de la cientificidad del derecho analizado desde el punto de vista filosófico y epistemológico. ¿El derecho es ciencia o es técnica? Bien, esto lo vimos en el video anterior, la propuesta de von Kirchmann, quien afirmaba que el derecho no era ciencia, ¿no? Yo me remito en todo caso al video anterior y a los materiales que ya se entregó. Hoy nos toca analizar que el derecho sí es ciencia, ¿no? Y para eso vamos a fundamentarlo de la siguiente manera, ¿no? Siempre desde un aspecto de una reflexión crítica, ¿no? Una reflexión hermenéutica, heurística, a efectos de que nos sirva de manera práctica para el jurista teórico y para el jurista práctico. La cientificidad del derecho. El derecho como concepto científico parte que es un conjunto de conocimientos que tiene concretamente objetivos que son verificables, ¿no? Sobre una determinada materia, en este caso la norma, ¿no? Si bien es cierto, las ciencias formales, ¿no? eh, tienen el objeto de estudio a través de las observaciones, de la experimentación y observación del fenómeno, ¿no? Esto se explica también a través de principios, ¿no? Principios que en todo caso son principios causales, ¿no? Para las ciencias este, formales. Muy bien. Eh, pero ambas, tanto las formales como la ciencia normativa, tienen formulaciones, ¿no? Que se verifican a través de las hipótesis y de los problemas. En el campo del derecho, por ejemplo, un problema es en el campo del acto jurídico, en el derecho civil, si por ejemplo en el sistema de contratos, una de las partes vinculados a través del contrato sinalagmático no cumple, ¿no? Con la prestación, en todo caso, estamos frente a un problema de carácter de una obligación recíproca no cumplida, ¿no? Entonces ahí habrá resultados, habrá una serie de indemnizaciones, etcétera, a través del desarrollo jurisprudencial. Pues bien, entonces ahí las explicaciones dogmáticas parte por interpretar el texto de la ley a través de principios jurídicos, ¿no? En el campo penal, el principio fundamental es la tipicidad, ¿no? El principio de legalidad o también llamado lex certa, ¿no? Entonces hasta ahí cumplimos lo mismo, como dije en la clase anterior, en el video anterior referente a la cientificidad del derecho y la oposición de von Kirchmann, ¿no? Dijimos también que se respetan, ¿no? Las reglas de la ciencia fácticas para la ciencia normativa, ¿no? Porque hay una metodología, en todo caso, a través de un objeto de estudio y una sistematización, en el caso de nosotros, del conocimiento de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Por eso que el derecho es una disciplina hermenéutica, ¿no? Es una disciplina, yo diría, intersubjetiva, ¿no? En la cual no solamente caben interpretaciones teleológicas, interpretaciones de carácter epistemológicas, filosóficas y netamente de conceptos de la dogmática penal, ¿no? De la dogmática penal, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y que sirve del filósofo para el derecho penal. Nos referimos en la primera clase, los primeros filósofos del derecho penal que recogen los trabajos de Kant, de Hegel, ¿no? De Bacon, ¿no? De una serie de exponentes, ¿no? De Durkheim, ¿no? De Bernstein, ¿no? De Dilthey, ¿no? Y que lo transforman para el derecho como un objeto de conocimiento, ¿no? O sea, para el ordenamiento jurídico y para que éste sea aplicado, ¿no? En la sistematización
del problema, la verificación de la hipótesis y el desarrollo propio del concepto, ¿no? Porque eso es el derecho, ¿no? De pronto sirve para la interpretación, para la integración y para la sistematización del derecho, ¿no? Esto lo vimos nosotros en el primer video referente a la cientificidad del derecho, ¿no? Un poquito estamos haciendo un recordatorius, ¿no? A efectos de que las cosas se vayan plasmando. El derecho como ciencia es un concepto a través de una disciplina que estudia dimensiones jurídicas. Dimensiones jurídicas que están aplicadas a través de un método. Un método que estudia unos fenómenos que son jurídicos. Ahora, pero esos fenómenos jurídicos nacen a propósito de la interrelación intersubjetiva entre los seres vivos, es decir, entre las personas o sujetos de derechos o sujetos de obligaciones, ¿no? Ya he dicho, un contrato de locación de servicio, un comodato en el campo civil, prestaciones recíprocas, crean obligaciones y derechos en el campo de las relaciones intersubjetivas. En el campo penal, por ejemplo, cuando un ciudadano vulnera una norma o la lesiona, la pone en peligro, ¿no? Dependiendo del tipo penal, si es un tipo penal de simple actividad, basta con los actos preparatorios y se consumará el delito, o si es un tipo penal de resultado, tendrá que empezar a dañar el bien jurídico o el objeto de protección. Esa relación intersubjetiva entre sujeto y afectación al bien jurídico o al objeto de protección, como queramos llamarlo, implicaría una relación intersubjetiva entre sociedad, norma y persona, ¿no? Un poco a lo yaconiano, podríamos decir nosotros, de que ahí se cumple esa dimensión fáctica que el derecho necesita para aplicarse a través de una sistematización, interpretación y una interrogación que cabe en el jurista para poder resolver problemas, como dice Durkheim, problemas que son y que tienen que dar satisfacción a la sociedad, ¿no? A través de la jurisprudencia. Muy bien, visto así el derecho cumple con esos elementos de una ciencia fáctica, porque tiene un conocimiento, tiene un estudio intrasistemático y el objeto de análisis es la norma, ¿no? Así como el biólogo, el objeto de análisis es la bacteria o el virus, para el jurista el objeto de análisis es la norma. Por eso decimos que es una dimensión de carácter ontológica y ahí me retrotraigo, por ejemplo, a la primera clase de filosofía del derecho que hemos tomado, cuando hemos dicho la diferencia entre el filósofo puro y el filósofo dogmático, ¿no? O sea, el filósofo que aplica el conocimiento de la filosofía pura, ¿no? Porque este análisis del objeto de la norma está vertido dentro de una dimensión fáctica. Y esa dimensión fáctica definitivamente tiene un contenido de conductas neutrales, o sea, hechos, ¿no? Que conductas neutrales que sirven para la relación intersubjetiva en el campo civil, ¿no? En el campo laboral, en el campo constitucional, pero en el campo penal esas conductas ya no son conductas atípicas, tienen que ser conductas definitivamente de carácter disfuncional que ataque o vulnere un bien jurídico. Entonces esas conductas son conductas reales de contenido normativos, pero a la vez que en el derecho también, como hemos dicho en la primera clase, no solamente regula la afectación de una connotación para la validez de la norma, de la afectación, es decir, la pena o la sanción, también regula reglas y valoraciones. Por eso que el derecho es ciencia, ¿no? Ahora, el fin definitivamente es la justicia, ¿no? Llegar a un concepto de justicia, y eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no? El curso que tenemos, que es el curso de filosofía, el derecho, no tiene un código, ¿no? O sea, no hay un código donde usted, como repito, usted va a analizar lo que es el método de interpretación, el método del silogismo aplicado a través de un razonamiento probatorio en el campo procesal o en el campo netamente dogmático, a partir de la dogmática, ¿no? Cuáles son en todo o cual caso para los tipos penales, por ejemplo, de simple actividad, de peligro abstracto, de peligro concreto, cuáles son esos radios por el cual el jurista tiene que resolver. Entonces, ahí nos remontamos básicamente a las bases epistemológicas, ¿no?
porque partimos que el fin del derecho es la justicia. Entonces, como una disciplina hermenéutica, definitivamente el estudio es un estudio de interpretación y de integración de todo el sistema normativo a través del ordenamiento jurídico para su aplicación, en el caso, por ejemplo, de los hechos que vulneran o atacan un bien jurídico tutelado. Un ejemplo, ya en el campo penal, ¿no? Se dice que el hurto y el robo se agrava cuando se realiza en casa habitada, ¿no? El tipo penal solamente te dice en casa habitada, ¿no? Entonces, pero no te relaciona qué significa casa habitada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a analizar sistemáticamente en derecho comparado de dónde viene la agravante de casa habitada. Entonces, si nosotros analizamos en el derecho comparado, lo vamos a encontrar en el derecho penal colombiano, ¿no? En donde sí se define qué se entiende por casa habitada, ¿no? Entonces, en el derecho penal colombiano, delito contra el patrimonio, dice casa habitada es un lugar o morada que sirve para vivir, aunque circunstancialmente la persona no esté en ese momento. Entonces, si alguien ingresa a una casa en el cual no hay nadie en ese momento porque se fueron a ver un partido de fútbol o de repente se fueron a un matrimonio y no hay nadie en la casa, no significa que no se dé el agravante. Se da el agravante porque esa casa habitada está destinada para vivir, igual que las casas de playa, ¿no? También se entiende casa habitada, aunque la persona vaya cada 8 meses a esa casa para pasar el verano, por ejemplo, ¿no? También es casa habitada. Entonces, esta es una interpretación, ¿no? De una integración de la norma en todo el sentido del carácter penal, ¿no? Y podemos encontrarlo en cualquier familia de delitos, ¿no? Hemos dicho que no hacemos derecho penal en la primera clase. Hemos dicho que nuestro curso no es hacer derecho penal, ni tampoco es hacer derecho procesal penal, ni constitucional. Pero como no tenemos código y en la interpretación que nosotros hacemos tenemos que remontarnos a través de los conceptos filosóficos y de interpretación como teoría del derecho, porque hemos dicho en su oportunidad que la filosofía del derecho, más que filosofía del derecho, es teoría de conocimiento, tenemos que tocar el código, ¿no? Porque hacemos derecho positivo para transformarlo, ¿no? Y esa es la razón, filosofía del derecho para transformar la sociedad. Y esto nos lleva a analizar lo que es la dogmática penal, ¿no? La dogmática penal te sirve para ordenar conocimientos, ¿no? Que establecen categorías del derecho, ¿no? Los conceptos y la construcción de un sistema que te sirva básicamente para interpretar y sistematizar todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Ya es por sabido, ¿no? Por ejemplo, los 4 o 5 o 6 sistemas que hay de la teoría del delito, ¿no? Por ejemplo, el causalismo, el finalismo, el funcionalismo moderado, radical, la teoría del delito analítica, la teoría analítica del delito neocantiano, etcétera. Todo esto es una sistematización que nace a partir del desarrollo de categorías intrasistemáticas, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, conductas neutrales, prohibición de regreso, imputación objetiva, etcétera. Todo ello está sistematizado en categorías e institutos, ¿no? Y esos institutos, como ya lo vamos a ver, ¿no? Han venido desarrollándose del derecho romano hasta la actualidad, ¿no? Entonces decimos nosotros siempre en el marco del derecho positivo que la finalidad siempre será la justicia y la seguridad jurídica. No nos olvidemos de ello, ¿no? Entonces, la dogmática no es un dogma, cuidado, ¿no? Por ahí me dicen, profesor, pero ser dogmático es tener dogmas, o sea, no entrar a discutir nada porque el dogma ya está definido como la religión, creer en Dios, creer en el texto bíblico, etcétera, y no hay otra opinión que no sea esa para establecer la existencia de Dios. Entonces, un poco como que lo comparan a la religión, ¿no? Pero esto no es así. Lo voy a explicar por qué. Cuando hablamos de dogma, hablamos de una racionalidad del sentido dogmático. Y esta racionalidad del sentido dogmático tiene que tener un sentido de interpretación que guarden 3 elementos. Primero, lógica, abstracción y núcleo sistemático. Núcleo sistemático que viene a ser la interpretación y la reelaboración de la interpretación a través del análisis crítico, que es filosofía, de la norma. Y este análisis crítico, que es la filosofía en concreto, que es la teoría del derecho,
¿no? Es decir, la contradicción, lo que Hegel decía, pues, la tesis, la antitesis, la tesis, la antitesis, la síntesis, y luego la tesis, ¿no? Va a plantear lo que se conoce la contradicción o el roles entre dos objetos que cruzados negativo y positivo sale un resultado, o sale negativo o sale positivo. Entonces, esa es la dogmática, que es un método de estudio de investigación jurídica. Y ese método de estudio de análisis jurídico nace a través de una investigación que es la norma, ¿no? Y es por eso que ustedes cuando hacen sus tesis de grado, ¿no? Por ejemplo, parte de todo un sistema metodológico, ¿no? Que no es el caso tocarlo, eso ustedes lo ven con su profesor de tutoría. Entonces, en ese mismo sentido, Lakatos, Popper, Larens, ¿no? Han establecido toda una serie de métodos, como lo dije en la primera clase, que le da cientificidad al derecho, ¿no? Porque lo que se postula es apuntar y traer instrumentos esenciales que sirvan básicamente para la interpretación de las categorías jurídicas del derecho, ¿no? Lo importante de esto es que con esto se facilita, ¿no?, la comprensión del derecho positivo, o sea, de la ley lata, ¿no? No de la ley ferenda, sino la ley que está vigente, ¿no? Pero tiene que ser crítica, porque si no es crítica, entonces no dejaría de ser dogmática. La dogmática de por sí es crítica y usted va a encontrar a veces sobre un concepto varias teorías, ¿no? Entonces, la pregunta sería, que ya creo que estamos en un nivel para hacernos esa pregunta, si todas las concesiones del derecho, o si todas, por ejemplo, las resoluciones judiciales pueden ser únicas, verdaderas, pueden ser contradictorias. ¿Quién tiene la razón? La sala que condena o la sala suprema que declara nula la sentencia en base a unos criterios dogmáticos, teóricos, procesales o improcedendo por afectaciones a la motivación, etcétera. ¿Cuál de las dos tendría la razón? Entonces, ahí entramos en una discusión, ¿no? Yo como juez de primera instancia podría decir que mi sentencia está bien hecha. Yo como juez de segunda instancia o juez supremo diría, no, tu sentencia está mal. Pero lo que da en realidad la verticalidad de cuál de las dos sentencias sea la correcta, no es la decisión en sí, sino es la manera como interpretas y cómo motivas tu resolución, ¿no? O tu opinión jurídica si eres un asesor jurídico, ¿no? Porque tiene que ser crítica la dogmática para sistematizar los principios fundamentalmente del derecho positivo. Muñoz Conde, en su libro Derecho Penal, parte general, editorial Bosch Barcelona, página 135, señala que el dogma, refiriéndose a la dogmática, ¿no?, es una voluntad que pertenece a la validez del derecho y que tiene que servir para solucionar un problema social. En todo el campo, el derecho, no hablemos solamente del derecho penal, ¿eh? Ojo, la filosofía del derecho es para toda la clase del derecho, ¿no? Penal, civil, laboral, constitucional, mercantil, etc. Pero hablando en ciencias penales, ¿no? Si traducimos lo que dice Muñoz Conde, no deja de tener razón, ¿no? Porque aquí el dogma, ¿no? No es el dogma que se entiende por un concepto de pronto atípico, ¿no? Ni un concepto retórico, ¿no? Ni menos por un concepto que de pronto sea cerrado, ¿no? El dogma hay que interpretarlo, dogmática, como una reflexión crítica, ¿no? Como dice Muñoz Conde. Entonces, la solución que se da para analizar este problema, ya entrando al campo concreto del curso que es Filosofía del Derecho, es recurrir a la epistemología como filosofía de la ciencia. Repito, es recurrir a la epistemología como filosofía de la ciencia, porque le estamos dando un enfoque jurídico para un problema del saber jurídico, ¿no? ¿No? Porque haremos una reflexión crítica sobre el saber jurídico, ¿no? El saber jurídico es lo más importante que le toca al hombre de derecho, o sea, el saber jurídico para poder interpretar bien a través de una construcción del derecho. Por eso que han habido
una serie de conceptos referentes a la función del derecho y una serie de teorías, ¿no? Entre ellas voy a citar las principales, por ejemplo, más o menos la construcción de la ciencia del derecho en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, por ejemplo, aparece la escuela histórica de Savigny, ¿no? Esta escuela histórica se basa en los institutos, la familia, el matrimonio, la patria potestad, etcétera, que eran conceptos ontológicos, como lo vimos en la primera clase. Pero Savigny esto lo relaciona a las fuentes del derecho a través de interpretaciones como institutos jurídicos que sirvan para establecer categorías jurídicas. Entonces, aquí Savigny un poco que aplica el método sistemático del derecho, de las ciencias, para aplicarlos al derecho, de las ciencias fácticas, y aplicarlas al derecho para una mejor interpretación de la misma. Ahora, sin embargo, esta interpretación de Savigny se ve un poco corta, porque quien la completa es Jorge von Pusta. Jorge von Pusta, ¿no? Porque él dice, no, a esto hay que darle un sentido lógico a través de las normas jurídicas de valores para interpretarlo dentro de la formación del derecho del conocimiento de un pueblo, ya acercándonos un poco a la escuela histórica del derecho, ¿no? Para hacer una conexión lógica entre la norma y la logicidad. Esto se llama el sistema lógico, pero siempre partiendo de conceptos puramente jurídicos, ¿no? Entonces, así la ciencia del derecho, bajo la influencia del positivismo que ya luego surge, más o menos en el tercio del siglo XIX, ¿no? Contradiciendo Pusta y Savigny al positivismo jurídico del tercio del siglo XIX, ¿no? El positivismo que solo le da valor a la legalidad, a la lex certa, a la lex lata, ¿no? ¿No? Porque para el positivismo jurídico solamente los hechos eran observables, más no la moral, más no cualquier carácter espiritual, como por ejemplo podría ser las ciencias sociales, etc. Entonces, Savigny y Jering, ¿no? Son los que un poco levantan el concepto de la ciencia del derecho para apartarse del positivismo, de solamente una interpretación lata de la norma, ¿no? Entonces, Savigny escribe un libro muy importante que se llama El espíritu del derecho romano, ¿no? En este libro, El espíritu del derecho romano, él dice que la tarea del jurista es una tarea sistemática que debe surgir a partir del análisis de todos los contenidos e institutos y categorías del derecho, ¿no? Categorías del derecho son todas las concepciones normativas que tengan de pronto un desarrollo del derecho, ¿no? Por ejemplo, el contrato, la compraventa, la hipoteca. En el campo penal, ¿no? Las categorías más conocidas, las hechas y las realizadas por la teoría del delito, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, todo lo que me refería anteriormente. Entonces, esto sirve o sirvió básicamente para contradecir después la teoría de Hans Kelsen. La teoría de Hans Kelsen fue muy importante en su momento, ¿no? Nosotros no podemos criticar a Kelsen porque hablamos de un Kelsen cuando se iniciaba el concepto del derecho, porque para la ciencia del derecho, porque Kelsen consideraba que el derecho era ciencia, ¿eh? Cuidado. Lo que Kelsen decía es que la ciencia del derecho tiene que ver necesariamente con normas, más no con hombres. O sea, el aspecto psicológico, sociológico, económico, los valores sociales, ¿no? Los valores morales, no, el derecho no los puede regular, porque ese es un problema de la psicología, de la economía, de la sociología, o un problema de teoría del Estado. Lo que el derecho debe regular son las conductas de los hombres, más no las aprehensiones psicológicas que te puede tener en su interacción social. Todo lo contrario a Luhmann, ¿ah? Todo lo contrario a Luhmann, todo lo contrario a Parsons, todo lo contrario a Merkel y por supuestamente a Jacobs, ¿no? Vamos más o menos ubicándonos por ahí. Entonces, esa era la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Entonces, él hablaba de un lenguaje jurídico puro, normativo. O sea, todo lo que no sea norma no cabía dentro del estudio de la ciencia del derecho, ¿no? Los juicios tienen que ser sobre el ser y del deber ser, ¿no? Juicios ser y del deber ser, ¿no? Entonces, ahí pertenece, él decía, a la categoría, hacia el derecho, pertenece a la categoría ontológica del deber ser. Y el ser
no pertenece a la categoría del derecho. En esa consecuencia, el derecho solamente puede garantizar la norma, más no si esa norma se cumple o no se cumple. En esa parte, por ejemplo, Jaco sí ha heredado un poco de Kelsey, ¿no? Porque Jaco dice que el derecho no puede proteger bienes jurídicos, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos fundamentos filosóficos de la teoría del derecho a través de los filósofos puros y los filósofos penalistas, ¿no? Jaco, Raussin, Strattenbach, Jim Bernat, Muñoz Conde, ¿no? Entre otros. Pues bien, surge la escuela de la libre investigación científica de Francisco Jenny, ¿no? Él habla sobre el método de interpretación y fuentes del derecho privado con el derecho positivo. Entonces, un poco que ya va avanzando en el conocimiento de la ciencia del derecho para darle una solidez al derecho, ¿no? Esto más o menos es a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Un poco que coincide, ¿no? Cuando veamos fundamentos filosóficos de la teoría del delito, un poco que coincide básicamente, coincide con la construcción de la teoría del delito, ¿no? A lo que nos vamos a referir en su momento, ¿no? Filosóficamente. Esta investigación, a cual se le llamó investigación libre científica, dice que el código sirve para interpretarlo de manera filosófica, metodológica y hermenéutica, o sea, a través de la teoría del conocimiento, ¿no? No es una interpretación exegética como quería Napoleón, no es una interpretación antihistórica, ¿no? Es una interpretación de carácter filosófica y dogmática en todas las áreas del derecho, ¿no? Entonces, esto hace posible que en el siglo XX surja, más o menos a comienzos del siglo XX también, Rudolf Stannard, ¿no? Él introduce en Alemania el planteamiento filosófico de un movimiento que se caracterizó por apartarse totalmente del positivismo jurídico. Stannard planteaba o fundamentaba su teoría a través del derecho natural y del historicismo, ¿no? O del derecho histórico. Stannard también nos enseñaba que todo el ordenamiento jurídico era establecido a través de fenómenos jurídicos seguros, pero los fines siempre eran los mismos. ¿Cuáles eran los mismos? La justicia, resolver conflictos, ¿no? Entonces, estos hechos constituían lo que se conoce como la contradicción a las ciencias naturales y causales, mientras que para Stannard los fines eran de carácter sociológicos, ¿no? El campo del derecho, de la ciencia del derecho, Stannard decía, para las ciencias fácticas, para las ciencias naturales, los fines de estudio son las causas y los efectos. Eso se conoce como el empirismo causal, que dominó mucho tiempo el derecho penal a través del derecho, de la teoría del delito, del causalismo del sistema Belling von List, ¿no? Que lo vamos a ver en su oportunidad. Muy bien. Así la ciencia del derecho, ¿no? Ya fue rescatada más modernamente por Alf Ross. ¿Por qué la importancia de Alf Ross en la definición que el derecho sí es ciencia? Porque él parte del realismo jurídico, ¿no? Que la vigencia del derecho, ¿no? Es una función de explicar todo a través de relaciones sociales intersubjetivas. Pero estas relaciones sociales intersubjetivas se van a ver valoradas a través de una eficacia y validez del derecho al momento de resolverse los problemas jurídicos. Y esa eficacia, que es como una proposición que el derecho hace, no puede pretender en absoluto tener o llegar a una certeza. Es decir, que el derecho se cumpla. O sea, que se cumplan los mandatos, porque muchos no lo van a cumplir. Si no, no hubieran problemas jurídicos, ¿no? No habría nulidad jurídico, demanda por obligaciones recíprocas no cumplidas, no habrían delitos de apropiación ilícita, no habría narcotráfico, no habría delito de violación, etcétera, defraudación tributaria, corrupción de funcionarios. Eso el derecho no lo puede evitar, decía Ross, ¿no? Entonces, pero sí puede darse una virtualidad de certeza
a través de una probabilidad muy escasa de que esto suceda, ¿no? Porque los que van a resolver aquí son los tribunales, decía Rawls. Si los tribunales eran lo que iban a decidir, entonces Ross cierra su tesis indicando que las decisiones judiciales son las que le dan certeza al derecho. Por eso qué importante es la labor de los jueces. Muy importante. Yo siempre sigo diciendo lo mismo, los jueces crean derecho. Aunque hay una gran opinión en contra, dicen que no, el juez solamente es un aplicador de la ley, es la boca de la ley. Yo no creo eso. El juez crea derecho. Si no, veamos pues las casaciones, la jurisprudencia vinculante, ¿no? Que hay justamente porque surgen a través de problemas jurisprudenciales que de pronto no han sido resueltos, ¿no? Eh, Hemos visto, por ejemplo, que salió una casación vinculante en lavado de activos y luego porque supuestamente favorecía a ti, a cual o quién político, se formuló una sala plena para anular esa casación y se dio otra casación, ¿no? Que también la vamos a analizar desde el punto de vista filosófico, que contradijo todo lo que estableció esa casación penal. Para mí, la primera casación tiene fundamentos jurídicos, ¿no? Muy filosóficos. La segunda es un poco como que no la tengo muy clara, ¿no? O sea, para mí no me convence mucho la última casación referente al lavado de activos, ¿no? La veo demasiado, una interpretación muy a favor del Estado y muy en contra del reo, ¿no? Ya lo vamos a analizar desde el punto de vista filosófico. Pero qué importante la labor del juez cuando resuelve estos problemas, como dice Alf Ross, ¿no? Solamente la jurisprudencia le va a dar valor, liquidez, ¿no? Virtualidad, básicamente al problema del derecho. Porque va a ser verificable los supuestos normativos de aplicación cuando se aplica el derecho concisamente en una resolución, ¿no? Sea penal, civil, laboral, sea una resolución administrativa, pero del todo caso que sea una motivación jurisdiccional. Norberto Bobbio, un poco ya aclarando este panorama, ¿no? Nos dice que la ciencia jurídica no es en sí de pronto una ciencia puramente formal, ¿no? Porque la ciencia formal, como sabemos, es aquellas que son exactas, ¿no? O por lo menos muy cercanas a la exactitud, la lógica y la matemática, ¿no? El sistema de lógica impuesto, por ejemplo, para poder resolver conflictos normativos, ¿no? A veces no puede ser muy exacto, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos el problema de la formalidad, de la demasiada aplicación de la formalidad en el derecho, ¿no? Básicamente en el sistema probatorio, cuando veamos la filosofía del derecho en el campo procesal, ¿no? Bobbio nos decía de que la ciencia jurídica no es una ciencia formal, ¿no? Totalmente formal no lo es, y dentro de la ciencia formal estaba la lógica y la matemática. Tampoco es empírica, ¿no? Porque tampoco no es física, no es química, no es biología, no es sociología, no es economía, pero tiene de ambas, ¿no? Y ese es lo bueno de Bobbio, de Norberto Bobbio. O sea, él dice, ¿no? Pero tiene, porque pertenece a la familia de las ciencias formales y también a las ciencias empíricas, ¿no? Las formas, dice Bobbio, las formas intrasistemáticas parte de una familia del derecho como ciencia en ambos, ¿no? Y lo cual es cierto, ¿eh? Es cierto, hasta cierto punto es defendible la tesis de Norberto Bobbio, ¿no? ¿No? Porque, repetimos, el derecho, pues, es una disciplina, como muchos dicen, interdisciplinaria, ¿no? Abarca de pronto en el campo económico, en el campo sociológico, ¿no? Por ejemplo, los problemas de interculturalidad, no sé si estará bien pronunciado, siempre tengo problemas para pronunciar la interculturalidad. Por ejemplo, ahí hay un ambiente, un aspecto bastante problemático desde el punto de vista normativo y ecológico, ¿no? Estamos hablando en todo caso de una situación social de agrupamiento humano muy distinto al que tenemos nosotros, ¿no? Ellos tienen sus propias normas comuneras, etcétera. Entonces, entrar en eso un poco es hacer sociología, ¿no?
hacer sociología a través de los marcos estadísticos y empiristas, ¿no? Y eso es un poco problemático porque quizás nosotros no estamos muy preparados, ¿no? Entonces, pero Bobbio nos dice eso, o sea, Bobbio nos dice que sí, que es factible hacer eso porque el derecho tiene esas dos características, ¿no? Entonces, es que el hacer del jurista es fundamentalmente todos los días es hacer interpretaciones, ¿no? Y para eso sirve la filosofía del derecho, pues, para interpretar, ¿no? Y para cuestionar, ¿no? Una filosofía del derecho que sea viva debe servir para cuestionar y hacer la transformación social. Finalmente, amigos, el derecho como concepto en sí, para mí, ha tenido un fundamento muy implícito, muy claro con la teoría de Jacobs. Yo creo que Jacobs es el que da un conocimiento de una aproximación muy, pero muy cercana a lo que es la realidad del derecho, ¿no? Que es básicamente la respuesta que Jacobs da, que el derecho garantiza la identidad normativa a través de la Constitución y de la sociedad, ¿no? O sea, esto se llama la integración normativa, sujeto, sociedad y derecho. Entonces, visto de ese panorama, el derecho es una integración de carácter social que parte a través de dos criterios. Primero, de una sociedad normativa en un sistema con sujetos interpersonales e intersubjetivos, ¿no? Que tienen roles, que tienen deberes, que tienen derechos como persona humana y como persona. Cuando esa persona humana no cumple con sus deberes y sus derechos, deja de ser persona, ¿no? Porque no tiene esa coherencia normativa, porque no está cumpliendo dentro de la función del sistema normativo e institucional en que Jacobs coloca al derecho como ciencia humanística, ¿no? Porque esto tiene que ver con un funcionalismo como una aplicación de una corriente metodológica, ¿no? Sabido es que parte a través de los criterios de Luhmann, ¿no? De Merton y de Parson, ¿no? Que son criterios que son muy aplicativos a partir del siglo más o menos pasado. Esta teoría de Jacobs, para explicar que el derecho es ciencia, se entiende a través de tres ámbitos: sociológico, psicológico y político, ¿no? O sea, el derecho no puede estar desvinculado de la política, ¿no? Y un poco que se acerca Jacobs a la definición que hace Carl Schmitt sobre el derecho, ¿no? Carl Schmitt dice que el derecho no solamente es un conjunto de normas, sino es un conjunto de decisiones políticas, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Hay dos tribunales constitucionales, ¿no? El Tribunal Constitucional actual, no voy a decir el nombre de quién está a cargo, porque no es un tema político que yo estoy hablando, yo estoy haciendo ciencia, ¿no? Es muy distinto al Tribunal Constitucional anterior, tienen otros criterios, ¿no? Mientras que el Tribunal Constitucional anterior tenía una función política muy distinta, ¿no? Libertad Keiko, libertad Nadine Heredia, ¿no? Este tribunal de ahora dice, no, si no hubiera pasado el tema de la pandemia, Keiko no salía en libertad. Y cuando le preguntan a la presidenta del Tribunal Constitucional respecto al encarcelamiento de Keiko en la segunda prisión preventiva que le dan, para mí ilegal, ¿qué dice la presidenta del Tribunal Constitucional? Dice, no, para mí es un caso cerrado. Pues es una respuesta política. Esa no es una respuesta jurídica. Porque no puede haber caso cerrado cuando se trata de un derecho natural. No puede haber caso cerrado cuando se trata de un derecho supranacional. O sea, ella está dando por cierto de que el encarcelamiento de Keiko Fujimori era legal. ¿Y por qué darlo por cierto? Porque me enteré, porque vi la televisión, porque tal o cual jurista, qué sé yo, salió a hablar de que está bien presa Keiko Fujimori. No, porque no ha visto el expediente. Entonces, usted como magistrado tiene que ver el expediente. Y si usted es magistrado y es presidente de corte, no puede tampoco adelantar una opinión. Eso es lo que dice Carl Schmitt, que el derecho no solamente es conjunto de normas, señores. Dejémonos de cosas. El derecho son decisiones jurídicas, políticas. Carl Schmitt. ¿Ah?
Muy contradecido Calemí, ¿no? Pero esas son las teorías que yo le lanzo sin ningún contenido político, porque a mí no me interesa Keiko Fujimori, Nadine Heredia. Yo lo digo básicamente, claro, con el respeto de ellas, señoritas, señoras, ¿no? Más allá que hayan cometido delitos, ¿no? Ese es un tema que ya la justicia tendrá que decirlo, pero yo voy al aspecto de lo que es el derecho en sí, ¿no? O sea, los conceptos en general. Este mecanismo de Villacos tiene un antagonismo, ¿no? De pronto, si podemos decir, de carácter recíproca, ¿no? En el derecho natural, ¿no? Y básicamente en la teoría organicista. Ojo, que no es muy nueva, es del siglo XIX. Cuidado, ¿ah? Estas teorías no son muy nuevas, han sido revaloradas por Luhmann, por Persson, por Marton. En Chile, por ejemplo, lo trabajó muy bien en el aspecto biológico el tema de la autopoiesis, por ejemplo, Maturana, ¿no? Y que lo trabajó muy bien Luhmann y que Jacobs lo desarrolló en el primer Jacobs. O sea, el primer Jacobs fue un sistémico total, ¿no? Un gran defensor de la teoría sociológica, ¿no? El segundo Jacobs es un poco más dogmático, es más hegeliano, ¿no? Pero esta teoría no es tan nueva, es del siglo XIX, cuidado, pero han sido revaloradas y han sido retóricamente establecidas como función del derecho moderno. Finalmente, señores, amigos, el derecho tiene como fuente la historia y la fórmula a través de la hermenéutica y que Jacobs a eso le llama configuración normativa de la sociedad, porque sirve para todo el conjunto de individuos que tengan principalmente la relación de sujetos actuantes como persona humana. Conclusión, el derecho para Jacobs es ciencia humanística y reúne todas las características de la ciencia. Muchas gracias.